Chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal, soy Daniela. Hoy veremos 5 tendencias de moda 2023 que debes de dejar pasar a los 50 años. Estamos de acuerdo que no siempre seguir las tendencias pues es lo que debemos de hacer. Hay veces que se nos ven fatal y de repente estuve checando cuáles son las tendencias que no favorecen, probablemente porque a los 50 años tampoco se nos van a ver lo mejor, creo que son poco serias. Y también pudieran ser incómodas y en vez de hacernos pasar un buen momento, podemos ser un error de moda o un error de estilo o llegar hasta un error de etiqueta, de postura, muchas cosas. Así que si no me sigues en mis redes, me encantaría que seas parte de mis redes. Y bueno, vamos a empezar. Hablemos de super rayas o las famosas bold stripes, que finalmente son rayas gruesas y pesadas. Siempre les he dicho que la raya es totalmente atemporal, lo pueden utilizar toda la vida. Creo que cualquier prenda de rayas pudiera caer en básicos de armario, pero si están demasiado anchas, de repente caen en parecer un disfraz. Si se fijan en las imágenes, son sumamente pesadas. Ahorita está súper de moda que las rayas sean en colores fuertes, o sea, súper fuertes, y que jueguen con los colores, algo como muy luminoso, como un tipo arcoíris. Sin embargo, no hacen lucir bien. ¿Por qué? Porque te dan mucho peso. Son prendas que no vas a utilizar mucho. Si lo utilizas una vez, no creo que sea tu mejor outfit, y también creo que no va a tener una longevidad en tu armario, es decir, no lo vas a seguir utilizando. Y definitivamente creo que debemos de ser inteligentes donde ponemos nuestro dinero, de menos que sean unas prendas que nos vayan a favorecer. Esta es una moda flash, y también creo si son negras con blanco, de repente puedes caer en la moda Beetlejuice, que ya la hemos visto muchas veces. De hecho, es una moda que yo he utilizado varias veces, y claro, me doy cuenta que al utilizarla 2-3 veces la misma blusa, ya hasta gorda me cae, y ni siquiera es mi mejor atuendo, o sea, no es mi mejor atuendo y tampoco va a durar tantos años en mi armario. Creo que esta moda la debemos dejar pasar, debería ser una moda flash o es una moda flash, y creo que no favorece a las mujeres de 50 años porque ya están buscando un punto más elegante, un punto donde las piezas realmente favorezcan el estilo de cuerpo que poseen. Hablando de encaje, creo que la palabra encaje engloba pues muchos estilos de encaje. Yo me refiero ahorita a la tendencia de un encaje donde solíamos ver prendas que ahorita se ven pasadas de moda. No sé si viste mi video, prendas que debes de evitar para no verte pasada de moda. Lo hace, me parece que esta misma semana o la semana pasada, no sé, no recuerdo cuándo se publicó. Y ahí les enseño exactamente la transición del encaje en las blusas que no debemos de utilizar. Ahora, hoy en día viene la moda del encaje, pero no es el encaje que solíamos utilizar, ese delicado, ese que lo vemos mucho en las blusas que son muy clásicas. Ese tipo de encaje ahorita te haría lucir aburrida, te haría lucir pasada de moda en vez de elegante y sofisticada, porque estamos de acuerdo que el encaje puede ser muy elegante y muy sofisticado. El encaje de hoy en día es un poquito más tosco, es un poquito más brusco, es un poquito... tiene más agujeros, tiene figuras más grandes, y eso te hace ver actualizada. O sea, fijarnos muy bien tanto en estampados como en encajes, como en texturas, que la que estemos utilizando sea la correcta, va a hacer que tus prendas no se vean pasadas de moda, no te veas demasiado aseñorada, porque una mujer de 50 años es una mujer súper joven. ¿Estamos de acuerdo? Y no tiene por qué echarse años de encima que no son necesarios. Siempre hay que vivir la edad actual, pero hacerla mejor, mejorarla. Puedes ser una mujer muy moderna, una mujer muy actual, y que tu encaje te haga ver divertida. Vemos distintas formas de encaje, no precisamente se le tiene que decir encaje a estos textiles, pero digamos que en el lenguaje coloquial pudiéramos llamarlo así, ¿no? Creo que estas formas y estas figuras pues se van a ver mucho mejor y te van a hacer lucir mucho más fresca. Y también como
podrán ver, los modelos son un poco más clásicos, no tienen tanto, no hay tanta transición de textiles. Esto también te va a ayudar a que tus piezas se vean de aquí a varios años bastante actualizadas y un look bastante fresco. Hablando de super tacones, bueno, existen marcas de zapatos como Louboutin, hay tantas marcas que hacen unos tacones sumamente elegantes, sumamente altos y aparte hoy en día lo que sería la plataforma y también la transparencia en cuanto a un tacón alto. Las transparencias, lo he hablado muchísimas veces, creo que por mucho que el zapato se vea lindo, acabo de ver unos zapatos hermosísimos que lo estuve comentando por Instagram que se me hacían muy bonitos, pero transparentes, de plástico. Acaban siendo amarillos, te acaban sudando el pie, hacen que tu piel huela mal. O sea, tienen tantas deficiencias. Yo no entiendo por qué siguen haciendo esta tendencia. Sí, la verdad es que aparte hasta te sacan ampollas y son piezas que la verdad las vas a acabar tirando, ya sea porque se apestaron, porque se hicieron amarillas, a lo mejor las primeras veces lucen muy bonitas, porque sí, tienes que tener un pie, tenemos que decirlo, súper estético. Tenemos que entender que cuando hay una transparencia, lo de abajo, lo que se muestra, tiene que ser estético para que sea una experiencia placentera, tanto para ti como para la persona que te está viendo. Entonces, pienso definitivamente que tacones muy altos te pueden hacer resbalar, es decir, no caminar con elegancia, te pueden hacer ver incómoda, te pueden sacar ampollas. Y no estoy hablando tampoco de los 50 años, yo creo que ya hoy en día el ir con un taconzazo está fuera. Creo que ya no es tan elegante, es mucho más elegante una mujer que camina bien con un tacón medio, que esa es la tendencia en la que se están viendo cómo los zapateros están haciendo los tacones, ¿no? Tacones mucho más cómodos, que puedas utilizarlo más horas, que te veas elevada, que te veas elegante, que no estés sin tacón, pero tampoco esos tacones tan exagerados de aguja que hoy ya en día no se ven bien. Tan no se ven bien que fueron suplidos también por las plataformas. ¿Qué opino de las plataformas? Bueno, existen plataformas muy lindas, ciertamente. Aquí tenemos que hablar un poco de lo que es la comodidad de la mujer a los 50 años. Yo no sé si la mujer busca plataformas o no a los 50 años. Creo que esta es una decisión propia y también tiene que ir muy amarrada de la estética, ¿no? Tu estética, tu forma de vestir, tus piernas, si aguantan, si te anclan, si se ven pesadas, si te hacen lucir una mala experiencia. En mi pensar y en mi sentir, díganme ustedes, me encantaría saber qué opinan ustedes de un tacón medio. Para mí es la zona saludable, la zona elegante, no solo de los 50 años, de los 40 y de los 30. Vas a aguantar más horas, te vas a ver mejor durante más horas, vas a poder caminar si eres de una ciudad como en España que se camina muchísimo. Por ejemplo, México, Estados Unidos, utilizamos muchísimo el carro. No se diga Nueva York, ahí sí caminas, pero jamás se me ocurriría llevar unos tacones así, ¿no? Llevaría un tacón medio. Pues creo que tenemos que también pensar un poquito con nuestro estilo de vida, pero definitivamente a los 50 años se trata de comodidad, se trata un poco de calidad y se trata que la estética que se ve a través del zapato también sea linda. Entonces, un zapato que no te va a durar tanto tiempo en tu armario o que no lo vas a justificar con tus usos, debes de alejarte de él. ¿Cómo hemos utilizado, chicas, estos pantalones durante tantos años? Los hemos utilizado tanto que creo que tampoco se me antoja ya ponérmelos, también tengo varios. Me parece que la experiencia que hemos utilizado de pantalones anchos, por ejemplo los de lino en verano, pues sí es una experiencia definitivamente cómoda, pero ya no es la experiencia actualizada, ya no es el look actualizado. ¿Qué pudiera ser un look actualizado que no te haga ver igual que siempre, que no te haga ver un poco aseñorada? Aseñorado hablo no en un mal plan, lo digo como pues cansada, con siempre lo mismo, no actualizada. ¿Qué pudieras utilizar que fuera cómodo y te hiciera lucir mucho mejor? Bueno, hoy en día ya vemos la transformación de frente y atrás. Son pantalones que tienen en la parte trasera, pues, la parte del resorte. Entonces, ¿qué sucede? Que vas súper cómoda, pero acabas teniendo un pantalón con mucho más estructura. Pudieran ser pantalones más estilo formal, que parecen,
o es una forma de simplificar un pantalón de caballero, pero para la mujer, adaptado para la mujer, para que se encinture, para que te quede perfectamente bien a la cintura y para que te haga lucir más moderna, más actualizada. Si vemos los dos pantalones juntos, la realidad es que el pantalón que tiene la cintura se ve mucho más informal, se ve muy básico, y hoy en día este tipo de pantalones que tienen pues un frente mucho más logrado, mucho más pulido, que tienen más diseño, te van a hacer una experiencia mucho más elegante que algo tan básico. Esto ya nos cansó. Sí, no estoy diciendo que los tires, ojo, estoy diciendo cómo te pudieras ver mejor. Si estás por comprar ahorita en rebajas o en algún momento de alguna oferta, ahorita que hay las ofertas del 4th of July o todas estas ofertas, pues la verdad es que un pantalón diferente te va a venir a tu guardarropa y te va a venir a refrescar. A lo mejor ya no tan ancha la pierna, a lo mejor ya con un corte estilo jogger, como un poquito más agarrado de la parte de abajo, como más moderno. Yo creo que hay que ir cambiando las figuras de los pantalones de vez en cuando, porque realmente duran mucho tiempo, pero vale la pena también estar actualizada y no echarte años encima, pues que la verdad a los 50, súper joven y guapa. Y esta tendencia tienes que decirle stop, alto, no la uses. Ahora, pensándolo bien, esta tendencia de denim con patchwork o denim con puntos distintos o escalonados o estilos diferentes de mezclilla mezclados, pues o color blocking de mezclilla, porque caería en un color blocking de mezclilla, le tenemos que decir adiós. Adiós, porque no es un estilo ni longevo, no es un estilo que te hace ver bien y tampoco es un estilo bien logrado. ¿Por qué no está bien logrado, chicas? Porque al construir esta prenda utilizan distintos lavados, utilizan distintos textiles, o sea, distintas mezclillas. Algunos de más pesadas, con un onzaje más pesado, unas más livianas, y finalmente acaba con una estructura sin estructura. Ni se ve bien, me parece que parecen como de payasito, no me gustan, no se ven elegantes, no te ves moderna, creo que te ves hasta ligeramente retro, pero no bien hecho, ni siquiera en el boho retro chic, es en el boho retro desesperado disfrazado. No me gusta. ¿A ustedes les gusta? Creo que es algo también que si encontrásemos una prenda pues bonita, tampoco es que va a durar tantos años en el armario. Piensa cuántas veces te la vas a poner sin sentirte verdaderamente disfrazada. ¿Te sentirías como una persona elegante, formal, moderna, actualizada, fresca, como todas estas palabras? Yo creo que no. Pero bueno, me puedo equivocar. Ahora, en ningún momento estoy diciendo que todo lo que digo tiene que ser así. Puede haber prendas que se luzcan lindas, pero si vemos todas las fotografías o todo lo que se expone en tiendas, híjole, difícilmente he visto a alguien que traiga una linda prenda. Muchas veces veo hasta pantalones donde las pompis ni siquiera son delineadas porque ponen el textil con la sarga más grande, el textil con el onzaje más pesado en las pompis. Y esto pues te causa una pompa recta. ¿Qué utilizar en vez de eso? La verdad es que he visto tantos modelos muy simplificados, es decir, de mezclilla, totalmente normales, que son más una pierna recta, un straight jeans o vaqueros más sencillos, más elegantes en un solo tono, a lo mejor sin tantos lavados, sin tanta destrucción. Creo que esa es la idea de hoy en día. De hecho, les hice un muy buen video de los jeans que están pasados de moda para este 23 y va llegando al 2024. Y la verdad es que ahí te enseño cómo reformar tus jeans, porque hay unos que tienen cura, los puedes operar y te van a quedar bastante actualizados, y hay otro que definitivamente les tienes que decir que no. Estas son las 5 tendencias de moda que debes de abortar la misión, debes dejarlas, debes de decir no entran a mi guardarropa, o si ya entraron a tu guardarropa, por favor, sácalas. Eso espero. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final, chicas, por su like, gracias por sus lindos mensajes y obviamente por suscribirse. Activar la campanita significa que ustedes me puedan seguir siguiendo, valga la redundancia, quiere decir
que les van a mandar las notificaciones de cuando subo video, cuando tengo un en vivo, cualquier cosa que yo esté comentándoles o votaciones en mi comunidad para los en vivo, cualquier cosa. Les mando un beso, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.